En Placeres de la Lectura, el deleite es inmenso, porque iniciamos nuestro segundo ciclo, motivados en gran parte por tantos me gusta, por gratísimos comentarios, por suscripciones a este canal, Sumes TV, pero también por el placer personal e inmenso de hablar, de conversar con los escritores y conocer su obra. Placeres de la Lectura. Con ustedes, Graciela Berti. Sí, trotamundo, porque esta es la palabra que ha utilizado el propio escritor para definirse a sí mismo, para mencionar ese paso por la vida que lo ha guiado, o ha sido guiado más bien por su inquietud y su curiosidad. Tal es el espíritu que inunda al escritor que hoy nos visita. Él es Hugo Fernández Panconi. Bienvenido, Hugo, a Placeres de la Lectura. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpe, es que he andado tomando frío por lo visto y ahora tengo la voz así, la voz tomada, como dicen. No es la casa tomada, sino la voz tomada. Y te pueden tomar muchas cosas, pero es preferible que sea la voz por ahora, nada más. Gracias por el convite. Acá es la segunda, tercera vez que vengo a los estudios de Shumec, del pelado inconsciente, que también tiene su propio delirio. Yo no sé por dónde va a venir usted con esta suerte de interrogatorio que suele hacer, muy amable por supuesto. Bueno, los que he visto, pero hablando del sujeto que nos aglutina acá, a mí me vienen desde que me volví de Buenos Aires, después de la pandemia, me viene como siendo no una obsesión, porque por ahí es mucho, es para escritores top. Para nosotros que estamos acá al borde del yuyito, en el llano, en la intemperie, a veces recibiendo frío no nada más que por la garganta, sino por las verijas, nos vienen así, no obsesiones, sino como temas que se vuelven recurrentes porque pareciera ser que, o por lo menos para mí, pareciera ser que hay algo que sacar ahí, y es esta cuestión de la relación entre el espíritu sensible y el contexto abstruso, el contexto difícil. No vamos a decir hostil, que si vamos al contexto social, para un poeta por estos lugares, hostil creo que es un adjetivo que está bien. Pero llevándolo a todo el que quiera hacer algo que lo exprese más allá en el ámbito en que esté, es como que vamos hacia cultivar un ramito, vamos hacia un delirio, y por otro lado me parece que está bien. Es decir, salirnos del molde, por lo menos al que yo recuerdo que acá nos educaron, padres, escuela y otras instituciones, de un deber ser bastante rígido, que por supuesto no era que nosotros lo hayamos acatado de arranque, pero que siempre ha estado como marcado: esto es cómo se vive, así es como se triunfa o se persiste. Y algunos más, algunos menos, nos ha llevado tiempos saber que la idea era salirse. Eran estilos de formación, de educación, como para empezar la vida. Claro, pero quiero decir que cuando el mandato se mantiene, voy a hablar personalmente, lo que uno viene a descubrir, que para vivir la vida justamente hay que salirse de ese mandato, hay que salirse de ese concepto. Esas estructuras. Sí. Hablando de estructuras y de arte, dentro de estas dos artes que yo menciono, música y literatura, ¿fue la música la que te recibe en el seno familiar? Claro, es la canción. Es la canción. Es la canción. Tenemos paisaje sonoro casero.
Mi abuelo, yo no lo escuché nunca, pero mi abuelo tocaba el bandoneón. Dice él. Y Puede ser que tu abuelo formara un trío o algo así, conocido. yo te voy a decir, hay un problema con los Fernández, porque yo soy pariente de los hermanos Fernández, pero por el lado No, es Panconi. Panconi, sí, Panconi, me Por el mencionaron. lado de Panconi, no por el lado Fernández. Ujú. Por el lado de los Fernández, mi viejo tocaba la guitarra, en conjuntos así de folclore cuyano. La mención que te estaba haciendo antes a mi abuelo materno, que es el que conocí, Ujú. pero ya había vendido el bandoneón para esa época y alguna vez lo escuché tocar la quena, decía él, y era la armónica. Tocar él y su hermano Juan hacer un dúo de armónicas. Cosa que cuando uno era más chico, esas capacidades a mí de arranque me sorprendieron. Yo no sabía que quería, pero era esa cuestión de quedarse a escuchar, igual que los tonaderos cantando. ¿Viste? Que fue mi primer profesor de guitarra, que se llamaba Santos Sosa, tenía una voz grave, cantaba tangos también, cantaba muy bien. Y bueno, a mí de chico, por ejemplo, una de las primeras cosas que me parecía que era difícil era ¿de qué hablan los grandes? ¿Cómo hablan? Cuando hablan, uno va a ser capaz de hablar como hablan los grandes. Ni te digo cuando salí a cantar y ni te digo cuando empecé a prestar atención a lo que era la guitarra. Así que bueno, sí, llegué por ahí, por el lado del paisaje sonoro. Mi tío, por el lado de la familia materna, el pelado Panconi, es un arpista paraguayo, un Sí, arpista de sí, acá, sí, sí. porque mi abuelo con los berretines que tenía vio pasar una banda por allá por el Prado Español de Villatuel que tenía arpa paraguaya y ahí nomás dijo, mi hija, mi abuelo era de tendencia de izquierda. Tendencia de izquierdas, no de aspiracionales. No que le sobrara plata, pero era un cuentapropista, el zapatero del pueblo, había conseguido comprarse un auto y todas esas cosas así. Si hubiera estado en la ciudad, mi vieja hubiera ido a tocar el piano, pero en Villatuel no le dio para comprar el piano, pero vio un arpa, habló con el arpista que había, le compró un arpa y quedó que el tipo pasaba a los 6 meses y se quedaba un mes para enseñarle. Mi vieja no quiso saber nada. Pero el pelado, el hermano, Ese bueno, sí, estuvo espiando y salió tocando. pero qué bien. ¿Qué géneros musicales has desarrollado? Qué sé yo, desarrollar, lo que se dice desarrollar es mucho. Me Bueno, gustan, creo que lo que más me gusta o lo que me salió más fácil, digamos, es la canción. Porque acá falta la otra pata, empezar a escuchar. El viejo ponía Yupanqui en el combinado y les decía todo paren, hay que escuchen. Y escuchar a era, Tupac. y era el payador perseguido, no era cualquier cosa la que estaba haciendo. Entonces después escuché uno descubrió, qué sé yo, a Serrat. Y después con el tiempo uno descubrió a Chico Buarque, a Silvio Rodríguez, gente que ha hecho canciones que la poesía está allá, Ujú. allá arriba, allá. Bueno, acá Hugo Fernández Panconi ha escrito ya 2 libros. Este es el primero, La Melga y la Estrella, con un subtítulo, Apuntes sobre la dependencia simbólica. Y en la contratapa, él mismo dice que tiene 4 discos compactos ya editados. El lugar de uno, ha sido editado en Mendoza en el 98, Cielo de los Desventurados, ya en Buenos Aires, 2002, nominado para el premio Gardel. Amores Nómades, Buenos Aires 2006, y es con guitarra en el 2012 en Buenos Aires. O sea, Sí. O sea, faltan 2, uno hecho con colaboración después que se llamaba Celebrando lo Propio, con la banda Mano a Mano de Buenos Aires, unos pibes con los que trabajé un montón de tiempo, y el último lo hicimos el año pasado con el Tano Bruno, acá en su casa en Mendoza, y se llama El Sueño del Mar. bien, te iba a preguntar precisamente eso, si actualmente la música sigue ocupando un lugar en tu vida. Sí, por supuesto, Sí. sigue ocupando lugar. En mi vida profesional está difícil. Pero en la vida en general, Está difícil sí. porque está difícil tocar
Está difícil tratar de hacer algo que no tenga que ver con lo masivo. O sea, si no calzaste en ese formato de que puede prestarse a... Generar independiente. No, independientes somos casi todos, Sí. siempre somos independientes. Independiente. Pero sí, es complicado tocar canciones propias, sobre todo si para una... Esos auditorios han ido desapareciendo. Uh-huh. El interés de... Por supuesto que los grandes de verdad lo conservan. Silvio Rodríguez viene a tocar y vamos ahí todos a escuchar, pero los que hemos quedado chiquitos haciendo una canción personal que no tiene, no consiguió perforar o instalarse en algún lugar, esos ámbitos son más chicos. Cada tanto uno puede hacer algo en Mendoza o en Buenos Aires. Sí, pero sí en forma muy esporádica. Es esporádico, sí. Esporádico sobre todo porque como está la situación, porque me voy a corregir. Previo a la pandemia, yo le había encontrado una vuelta a esto, que era la autoproducción de con la canción, los libros y funcionaba, porque el país tenía todavía una manera de moverse. Ya habíamos padecido el primer alumno de Menem, este señor expresidente de Boca, claro, ya habíamos padecido eso, pero todavía se podía cosas. Ahora, después de lo que vino, y la pandemia quedó todo roto, y ahora llegó este señor a justiciar. Bueno, te preguntaba esto del espacio que ocupaba o que puede estar ocupando la música hoy, porque en el segundo libro que escribe Hugo Fernández Panconi, se llama Metabolismo, el editor dice, un día dejó de hablar de música, de elaboradas arquitecturas sociales, para mostrar lo que la escritura había ido haciendo con él. Y bueno, más adelante también en la nota dice, entre tolstiano, tratando de describir la aldea para ser universal, y moderno hasta experimentar con los intertextos o los diálogos internos o sugeridos, como lo enseñó el maestro Joyce. Fernández Panconi me sorprendió con cada anécdota, con cada gota de nostalgia, cada personaje, cada susurro cantarín del río, cada exabrupto por las injusticias, pero puesto donde debe estar y no como un recurso demagógico para atrapar al lector. Bueno, acá ya nos está mostrando de que, al menos para mí, yo entiendo que has tenido una diversidad de maestros en tu lectura para poder armar esto que de pronto sorprende a un editor que te conocía, que no debe ser tan así porque has escrito letra para tu... O sea, la escritura siempre estuvo, ¿no? Para hacerle la letra a tu música, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta algo que aparece en el primer libro, en uno de sus relatos, que aparece también como una anécdota, ¿no? Que cuenta, y que se titula Hemingway, Riquelme y los problemas de sintaxis. Dice, hay una ficción y la llevo en mis manos. Gozo de la hermosa costumbre que adoptaron mis hijas de regalarme libros, y en esta época se les ha dado por los cuentos completos. He recibido en ese formato a Di Benedetto, a Constantini, Conti, Morosoli, Saer, Castillo y Hemingway. Este último es el que voy leyendo, más precisamente el cuento llamado Un lugar limpio y bien iluminado. Qué cuentazo. Bien. Qué cuentazo. Obviamente has tenido también unos grandes maestros que, bueno, que si bien hay alguien, me he entretenido mirando los opinólogos, ¿no? Eso lo hace uno cuando no quiere leer el cuento. Sí, también. Y esto lo escribe Luis Alfredo Villalba, aparece en la contratapa del segundo libro. Viejo, ¿sí? Un capo, un poeta mendocino, tremendo, ¿eh? Es claro, es mendocino. Esta edición se hace en Mendoza, muy buena edición. Las dos muy prolijas, excelente, muy buena estética.
Y dice, es costumbre para ensalzar una primera obra compararla con algún escritor precedente. En este caso no es necesario, el estilo propio ya está acá. El escritor nos ofrece convertirnos en lectores satisfechos. Sugiero aceptar la invitación. Sí, sin lugar a dudas hay un estilo propio, pero han habido grandes maestros. No, no me cabe Hay que agradecer eso porque yo no lo conocía, Luis. Lo he conocido después. O sea, que haya sido tan generoso. De hecho, fue tan generoso que se lo usamos para la contratapa, porque si te vienen otros que te bajan la caña, no lo usás. Pero, bien, Luis Villalba es un poeta, un escritor, un cineasta mendocino, un señor que ya tiene más de 80. Hace poquito estuve en la presentación de su último libro, que se llama La gata en la ventana. Y es alguien que lleva en este juego que yo te decía de los delirios creativos, para que, en tanto y en cuanto una pulsión de crear tiene por dónde expresarse, por dónde salir, puede que no encuentre todas las condiciones favorables para desarrollarse bien, que es lo que en general uno ve en lugares donde no parece ser una necesidad. No parece ser una necesidad que haya escritores por acá, no parece ser una necesidad que se editen libros por acá. Y por supuesto, no es que no es que sea caprichoso, tiene que ver con una serie de variables que confluyen y producen un equilibrio entre lo que se produce, lo que se configura como expectativa de vida, las creencias, etcétera, etcétera. Pero el viejo, por ejemplo, es un gran referente en el sentido de no por eso, no porque sea complicado dejar de producir, hay que seguir creando para que el delirio no se te vuelva una toxina, digamos, ¿no? Y en este caso también, el pelado, vos con esta iniciativa de, ¿cómo es que se llama? Placeres de la lectura. Placeres de la lectura. Aguante ahí. Bien. Además, los lineamientos de algunos tiempos, por allí hay que contradecirlos precisamente, Totalmente. ¿no? Y entre los enfrentamientos se produce como un sedazo y bueno, queda lo que queda, ¿no es cierto? Esa también es mi opinión, pero hay que salir a enfrentarlos, ¿no? A oponerse por lo menos. Sí, yo igual estoy convencido de que si nosotros no tuviéramos una estructura, en esto que veníamos hablando antes, de una tendencia en lo estructural y ya en lo personal a la imitación, a la copia, a la espera de adaptar, a lo servido, adoptar todo lo que han supuestamente probado bien en otros lugares, nosotros tendríamos de lo propio más manifestaciones, más sedimento, porque estoy seguro que acá siempre ha habido gente creando. Entonces, sí. a mí siempre lo que yo desde este libro en adelante, este libro fue en realidad Ya vamos a hablar. Ah, bueno. Sí, vamos a hablar. No, quiero decir que uno insiste en esa argumentación y los presupuestos de alguna reflexión, lo que a uno más le duele de la cosa no es que estamos escuchando música que no es nuestra, que estamos leyendo, porque todo eso viene bien. El problema es la nuestra que no vemos, que no dejamos aparecer porque estamos entretenidos en la otra. Ahí está. Sí, los enfrentamientos culturales siempre son necesarios porque puede aumentar lo propio, pero nunca abandonándolo, por supuesto, claro, sino para potenciarlo. Hay que ponerle vitamina a la propia. Sí. Si no... Bien, en este libro, que obviamente de los dos, el mejor logrado o mejorada la narrativa está en el segundo, al menos a mi criterio, porque bueno, nuestro escritor desarrolla algunos géneros literarios, como puede ser la poesía, la narrativa y el ensayo. El ensayo lo vamos a ver en el primero y ya en el segundo directamente la narrativa. Y nos vamos a circunscribir a donde
la tapa, o sea, en la tapa aparece también una obra de un artista plástico sanrafaelino, que es Luis Freire. Así es. Y bueno, y voy a hacer hincapié en esto del editor, aunque al autor mucho no le gusta, pero en esto de que es la aldea, ¿no? Este formato así un tanto tolteano, pero que se puede apreciar fundamentalmente en este libro, porque en sí, digamos, la aldea es ese lugar que puede ser pequeño, ¿no? Que puede ser rural o no, y que tiene que ver de alguna forma con lo propio, con la identidad, con ese contacto también con la naturaleza. Y esa aldea se describe muchísimo en diferentes lugares y hasta podríamos llegar a mencionar, él ya la mencionó, pero creo que es el momento apropiado para preguntarle cuál es esa aldea que tanto describe y tan bien la describe en sus relatos. ¿Cómo se llama? El pueblo. Ah, el pueblo de Villatuel. El pueblo de Villatuel. Sí, vamos para dar fe, ¿no? de cómo la describe, en un relato que se llama Metabolismo, que es el que le da el título al libro. Fernández Panconi dice: ningún aire le resulta más puro, ningún perfume más exquisito. El verdor, que acá nunca sobra, es profundo, aromático, corpóreo. El sol talla las formas de las casas de rústica pero acogedora sencillez, entre sombras apretadas y luces cegadoras. Los niños juegan afuera y andan en bicicleta o corren detrás de una pelota, todo a puro antojo en las plazas y veredas. Se ve niño él mismo cuando pasa cerca del canal o al mirar el término de la calle que lo bordea y se funde entre las vías abandonadas del tren y la entrada al viejo circuito, donde antes se hacían carreras de galgos y de bicicletas. Un silencio que es pura melodía le suspende los sentidos. No sé si aparece alguna otra descripción que me gusta, pero la aldea, vuelvo a decir, vuelvo a retomar este término, aparece muy bien descripta y como que ha tallado muy fuerte también en estos contrastes de lo antiguo y lo moderno, porque nuestro escritor, obviamente, en el año 2000, 2001, se va de su lugar de nacimiento y se va a otro lugar muy cosmopolita, muy grande, un contraste, ¿no? Enorme. Pero acabo de entender que ya estás de regreso o algo así. Sí. Bueno, yo te voy a puntualizar 2 o 3 cositas, no necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero yo soy así, soy medio odioso. Yo creo que la aldea concreta, o sea, lo físico, obviamente en mi caso tiene que ver con el pueblo donde me crié. Pero creo que la aldea aquella cuestión de pinta tu aldea y pintarás el mundo y todas esas cosas, esas No, huevadas que hemos escuchado tanto. Yo creo que la aldea del escritor o del artista que se ponga es lo que tiene como contexto. Puede ser, incluso puede ser un contexto psicológico. Sí. ¿Viste? Pintar la aldea es hablar, es conseguir que lo que uno va a decir tiene que ver con una cuestión que no está trillada en fórmulas y en formatos plasmados de bebé. ¿Viste? Vos que andás en el mundo de los escritores y los poetas, es muy complejo encontrar una voz en la poesía porque justamente estamos atravesados tenemos acceso a un montón de información, de poetas y de cosas, pero hay que encontrar un lugar de donde va a emitir uno. Yo cuando recién te decía ese cuento de Hemingway, claro, vos lees a Hemingway, después lo tuyo decís, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Qué es esto? Pero bueno, todos esos juegos y Ojo, que a él también le se pudo dan. haber pasado en su momento. No me cabe duda, no me cabe duda. Pero el tema es esto: cuánto más sencillo sería con otra relación
con otra cuestión donde pararse para poder producir algo donde haya una necesidad o una estructura que esté esperándolo, ¿viste? Sí. Por eso, este otro proyecto, ya te comenté antes, que uno tiene ahí la intención de producir un encuentro de editores, un encuentro de gente que esté trabajando con el libro, con la palabra, pero desde el teatro, o sea, desde escribir el drama, de la dramaturgia a la historieta, y a ver por dónde volvemos a... Es como que, bueno, mi aldea, el concreto pueblo de Villatuel, ahora hay rumores de que la inversión de olivos y toda esa cosa, todo eso va a desaparecer. Estas fabulosas políticas liberales que siempre dan un resultado maravilloso y volvemos a empezar. Y la gente vuelve a escuchar el canto de sirena y vuelven a votar a estos muchachos y ahí estamos otra vez. Va a volverse a eso y habrá que quedarse con eso que está ahí. Entonces otra vez estás... ¿De qué vas a ir a hablar ahora? ¿Cómo producís? Bueno, hay que producir ese drama. Eso hay que reproducirlo. Si tuviéramos otras condiciones, estaríamos en condiciones de generar productos de bienes culturales. Pero como los bienes culturales no llegan nunca porque la cuestión de la producción no alcanza para echar a andar una economía nacional, o por lo menos que las regiones, ¿viste?, se den vuelta con lo que tienen, entonces se pueda elegir. Si, no va a estar nunca a la misma altura nosotros produciendo localmente que los grandes números que nos instalan, cosas. Pero lo que debiéramos tener a favor es que estamos diciendo algo que está acá. Claro, el tema es cómo hacerlo llegar y cómo hacerlo más popular a esto. Ese es el problema generalmente que contamos en las provincias, Claro, ¿no? claro, porque el oyente, el lector, ya no está interesado en el matiz propio. Por eso pintar tu aldea se vuelve, ¿viste? Se vuelve algo... Siempre hay aldeas muy interesantes. No, yo no digo... Y yo creo que en la curiosidad está también el gusto, ¿no? Es decir, conocer... Bueno, pero hablame de una condición más escasa que la curiosidad últimamente. Ah, sí, sí. Es decir, la curiosidad llega... Lo pretendemos. Muchas gracias, Perkins. Servido. La curiosidad llega hasta que vos podés consultar esto y en 2 minutos te soluciona el problema de quién era Kafka y quién era Tolstoy. Y sin con darnos cuenta con ese saber te quedás porque sirve para seguir charlando. Claro, sí, sin darnos cuenta que estamos consultando a veces un sistema que se nutre, una empresa, y que a veces la información se nutre del mismo aporte que le hacemos los lectores sin ningún control editorial. Bueno, ese fue el comienzo del problema de Internet, ¿no? Cuando se publica un libro siempre hay una editorial que responde. Y bueno, con Internet no, cualquiera puede subir un artículo, y ahora, bueno, ya hemos llegado a la máxima expresión con esto de la IA, donde no se sabe que es verdad. Exacto. Eso, lamentablemente. Volviendo a la literatura. Volvamos, discúlpeme. No, por favor. Me gusta la forma de abordar los personajes. Aparece una galería muy interesante de personajes. Muy, muy interesantes, que pueden ser de la aldea o de la vida del trotamundo, ¿no? Un término que ahora me parece que lo está rechazando el propio autor. Pero son descriptos de manera directa o indirecta, o sea, directa por la descripción misma o indirecta por el hacer, por el decir del mismo personaje. Son muy interesantes, y también es muy interesante la forma de ponerse en la piel del personaje, ¿no? Que tiene Fernández Panconi. Y para esto vamos a hablar del segundo libro, ¿no? Que es Metabolismos, donde comienza con un relato donde se evoca tema de infancia. Si bien en estas evocaciones Fernández Panconi va y viene así en los recuerdos, un juego sumamente interesante, y termina con un relato muy masculino, muy de adulto, que se titula
al lado de una mujer dormida, donde también hay un juego así de refrescar la memoria, porque aparece una especie de costumbre o de manía, ¿no? De numerar, ¿no? De contar. La Sabinés, no de Sabines, sino de Sabinas, viste que todas las canciones son una enumeración. Y en el primer relato, que se llama Alfileres al vuelo, comienza así, dice: entonces mi madre dice de nuevo, anda para allá, y volvé, eso. Se saca otro alfiler de la boca y sigue atentamente con la mirada el vestido para ver a dónde hace falta prenderlo. Casi que le copia los movimientos lentos a mi hermana con una mímica instructiva y con los labios fruncidos, porque ahí sostiene los alfileres. Que gire suave, que vení para acá y así, que todavía no están bien sujetados los vuelos, pero que ya se ve venir, dice mi madre. Y mi hermana, como puede, le hace caso. Vamos a leer algo más de este relato estupendo. Dice: mi hermana apenas está ahí en el living de la casa probándose el vestido nuevo y a pedido de su madre, se desplaza unos pasos sobre sus sonoros tacos, haciendo flotar esos volúmenes de tela, con los bracitos procurando el equilibrio. Luego gira, pega justamente un tacazo a la cola del vestido y la campuja al vuelo. Mira a la madre buscando y hallando aprobación. A mí, no existo ahí. Deja caer la cola del vestido al piso y hace otra vez lo de la patadita, volviéndose y dándonos la espalda al taconear. Cuando gira de nuevo, ya tiene ese gesto que es con lo que baila primero antes que el cuerpo. Y entonces mi madre, prendiéndose 2 alfileres en la blusa, se aparta dulces unas lágrimas de la mejilla y me sonríe feliz, parada al lado de la mesa. La farruca, el vestido de la farruca. De la farruca. Obviamente la mamá se transformaba en la modista personal de la hermana del protagonista, que no aparece el nombre. Podemos suponer que puede ser Fernández. Sí, Fanconi. suponga, Sí, ahí sí, supone bien, suponemos ahí no le pierde. Para una vestimenta, digamos, de estreno de fin de año de la presentación de una academia. Exactamente, la academia danza municipal que la dirigía la Beba Moreno, la Beba Moreno. que era la petiza, que era de acá, que iba en el FIA 600 allá. Hicieron una comisión fabulosa, un montón de gente, había como 100 bailarines. Qué linda. Tremendo era, tremendo. Sí. Y por lo visto tu hermana siguió con... Sí, mi hermana ha seguido en lo de la danza. Sí, ahora tiene, ya no me acuerdo qué cargo tiene ahora, pero estaba en la Universidad de Córdoba, a cargo de una de esas áreas que tiene que ver con el cuerpo, viste que ya no se llama más danza, no se llama música, se llama... Expresión corporal. No, expresión corporal menos. No, se llama a ver, ¿cuál es técnicas y lenguajes de la osamenta y no sé cuánto. Entonces uno no se acuerda. Ese modo de cambiarle los nombres a las cosas es más importante, de acuerdo a las circunstancias, sí. Luego hay otro relato que a mí me impactó por la ironía, ¿no? Que al decir de uno de esos, estas personas que han bien escrito de nuestro autor, dice algo así como un humor tirando a negro. En metabolismos, del que ya hablamos, de cómo define a la aldea, en parte, el personaje que es Fajardo, y bueno, acá el relator, digamos, el punto de vista es la tercera persona que es un testigo. Siente, dice, al referirse a Fajardo, dice: aunque no lo ha comentado con nadie, mucho menos con su médico, desde hace un tiempo piensa que comer y beber en su pueblo le produce un bienestar capaz de terminar con sus crónicas patologías de ansiedad e insomnio, más otros trastornos gástricos. Es una teoría no formulada, pero está convencido de que de vivir acá no tendría que seguir ninguna dieta y abandonaría la toma diaria de antiácidos.
Asume que tal vez es justamente su felicidad en recupero, que no quisiera ver reducida a una mera explicación sobre metabolismos, lo que se vuelve el mejor digestivo y una invitación a los sanos excesos, como el vino y los asados en juntadas con viejos y nuevos conocidos. Obviamente Fajardo sale a caminar por el pueblo y se encuentra con un señor Fajardo que era tenía un trabajo en Galván. el Estado, perdón, eso, Galván, un trabajo en el Estado, pero como que ya tenía en su casa o en algún lugar, ¿no es cierto?, un nuevo boliche, al que él responde, no, que va, nuevos son los trapos, pero era un lugar donde se podía beber y comer, ¿no es cierto? Entonces, don Fajardo quiere probar esa comida, lo hace pasar y se ponen a charlar. Y por supuesto le menciona de que él tiene diabetes. Galván tiene diabetes. Fajardo ha comido la primera empanada, apura un trago de vino y se reacomoda en la dura silla de madera. Galván le ofrece un salud con su vaso y sigue. Por eso a mí me gusta el campo, le dice Galván. Ah, mire, voy ahí y ya me siento mejor. Hasta el azúcar me la mido y anda en 80, 120 a lo máximo. Es otra cosa. Un aire puro que ni se puede comparar. No hay problemas ahí. ¿Qué va a haber? Más adelante le comenta, dice, sí, en cambio acá, refiriéndose al pueblo, a la aldea y al pueblo donde se le terminan los males de salud a Fajardo, dice, en cambio acá, que la boleta del agua, que la de la luz y así todo. No, mire, acá no se puede vivir. Dice, vio, por el puesto de frites, allá nos vamos con mi hermano y nos sabemos quedar y mire, nos comemos unos piches, cazamos alguna liebre, tomamos agua de vertiente. Eso, mire, eso no se lo cambio por nada. Para mí es la gloria. Y que no me llegue a jubilar más o menos bien, porque a mí acá no me agarran, me voy para el campo. Y más adelante en la conversación, Fajardo le pregunta, dice, ¿qué fue de don Frites? Alguna vez fui a ese puesto cuando era pibe y una súbita melancolía invade a Fajardo. Había en ese paisaje hermoso, al pie de un cerro nevado, chivitos y... ¡Ah, Frites! Interrumpe Galván, dice, pero coma, hombre, que no se le enfríen esas empanaditas, coma, coma. Mire, Frites murió. Sí, él tenía esto de la diabetes también. Pero bueno, entre nosotros le digo, don Frites no se cuidaba. Era loco por las sandías. Y eso, vio, es muy dulce. Don Frites sí que no se cuidaba para nada. Obviamente nuestro escritor no solo cuenta historias, a la vuelta del cuento queda mucho, mucho más y en este caso con ese sentido del humor irónico, por cierto, ¿no? Pero claro, lo que para uno es salir una locura y llegar a un pueblito, para del pueblito, mi abuelo era así. Mi abuelo era así, los domingos vamos al campo. Y nos tuvo a todos así, íbamos ahí en la ruta, buscaba los cheñarcitos. Él paraba en los cheñarcitos, vamos a hacer un asado ahí. Y tenía un lote ahí con la cosa, lo mismo. Y en las vacaciones era lo mismo, hasta que mi madre se le paró de mano a mi madre. Íbamos a las playas de Pehuenco, donde no había un alma, no había nadie. Entonces un día mi vieja le dice, pero papá, venimos de un pueblito donde ahora ni siquiera están los cines. Pues los cines se fueron cerrando, y venimos a Pehuenco, donde ni siquiera hay nada, un salón de nada. Tenemos que en las vacaciones hacer otra cosa, así que de ahí nos abrimos o le metieron presión y empezamos a ir a Mar del Plata. Y ahí sí, mejoró. Teníamos otra cosa. Pero ese estilo, ¿no? De encontrar en el entorno más cercano lo inhóspito, ¿no? El ser humano. Yo creo son las ironías, ¿no es cierto? Yo creo que es crianza, creo que es niñez. Creo que uno persigue ese paisaje, la niñez, persigue el paisaje de la niñez. Y eso que ha sido de niño, un salvaje. En los pueblos, en las ciudades también. Tengo amigos de ciudad que han sido salvajes, de esos que habría que encerrar
Otro tipo de salvajismo, otro no tipo tan de sano como el de claro, Puebla. claro, porque ahí es campo, traviesa, animales, vegetación, otra cosa. Con esto de los personajes, a mí me llega mucho en otro relato que se titula Huevo de dinosaurio. Dice, es linda la doctora, un poco flaca nomás, pero está buena. Dice que ya me ha dicho que no es doctora, que ella solo me hace las preguntas, me lee las consignas y dice, y completa el formulario. Para rellenar cuadritos con un tilde no hace falta que una sea una doctora. Me gusta mirarla hablar. Y cuando abandona la sonrisa de atender y se ríe de verdad, mostrando los dientes hasta el rosado pálido brillante de las encías. Ahí es donde más me gusta. Bueno, en este cuento Sí. yo veo que esa capacidad, ¿no es cierto?, del escritor de ponerse en la piel del personaje que crea y cómo lo crea. En este caso es un relato un tanto caótico que tiene que ver con el caos del pensamiento o de la memoria o del recuerdo en el que van cayendo en la mente del Un veterano de protagonista. Malvinas. Es un Eso no lo querías decir. veterano de Malvinas. Perdón. Es un veterano de Malvinas. Y lo vamos a... un veterano de Malvinas que participa de un test al que alguien le dice que, bueno, que lo bancan a ese test los laboratorios de afuera, te lo hacen en Mendoza y vas con todos los gastos pagos y un viaje que así no se puede despreciar. Nadie te jode, la gente no sabe quién sos, afuera del instituto ni te van a mirar siquiera. Y en el test, obviamente, una de las sugerencias es golpear con la yema, ¿no? Y en ese tamborileo también, bueno, rellenar con Claro, si con querés, tilde, si ¿no es querés cierto? A ver, te doy más o menos algunas. Ahí pasan dos cosas, o tres. Yo soy de esa generación de Malvinas, del 63, 62, 63, la gente que estuvo ahí. Y me acuerdo que fue muy, muy traumático despertar. Yo estaba en San Luis, y no sabíamos qué sucedía. Estaba con un compañero, con José Luis. No sabíamos qué había pasado y tuvimos que ir de donde vivíamos al centro y esperar que vinieran y preguntar porque había como una cuestión rara. No teníamos radio. Andaba un tipo con un Falcon naranja y la bandera arriba así. Y había un ñato abriendo una disquería, creo que era. ¿Qué es lo que ha pasado? El tipo nos dijo, ¿qué clase de argentinos son ustedes? Era ese patriotismo de pacotilla. Y ahí nos enteramos que había desembarcado una fuerza argentina en Malvinas. Y bueno, a partir de ahí hubo un montón de sentimientos encontrados, por supuesto. Y yo, incluso en Villatuela, y el Walter Argüello es un héroe de Malvinas que volvió vivo, pero con heridas, y después falleció. Y tuve compañeros, Luis Sosa, que había hecho esa. Cuento cosas en ese relato está armado con cosas que me habían venido quedando. Yo había empezado a hacer una canción. Eso del tamborileo era una canción. Era una canción así medio como para actuarla. Y después se fue completando cuando apareció la idea que es real, que es veraz, había programas que le hacían estudios a los excombatientes para medir distintas cosas. La argumentación era, esto te va a servir para el trauma, etcétera, etcétera. Entonces eso me dio como la columna, como la estructura para poner las distintas escenas y distintas
manifestaciones de conocidos que tuve que me contaron cosas. Entonces esa mente confusa que vos decís, ese sucesivo contar distintas situaciones, se las va disparando distintas cosas de ahí. manera caótica como le venían a la mente, ¿no? Y lo que me parece es que la verdad es que no hay que forzarse a hacer cosas porque lo forzado suele no terminar bien, pero nosotros tendríamos que tener más de Malvinas en todo lo que hacemos. Sobre todo en un mes como este, ¿no? Donde más allá, sí, ni hablar. En este mes puede ser que se haga notar, pero digamos lo que estamos produciendo, producir sobre Malvinas, porque si no parece que un reclamo de los excombatientes durante mucho tiempo. La desmalvinización constó de arranque, además de la rendición infame, en no hablar de eso, en esconder, estos tipos no existen. Tener presente estos héroes de Malvinas. En este relato, este relato termina con un exabrupto, como ya lo decía el editor, un exabrupto, obviamente de esos bien puestos. Sí, pero dejáselo ahí. No importa, a mí me conmovió, realmente, un relato que a mí me ha conmovido por el personaje fundamentalmente y por esa evocación, ¿no?, que permanente tendríamos que tener de esos seres que lucharon algunos por un ideal, otros fueron llevados, pero bueno, allí estaban. No, claro, más allá de lo que sea, la causa es legítima. Sí. Las Malvinas son argentinas. Sí. Las Malvinas son argentinas. Nos queda otro libro, que lo voy a mencionar así rápido. Ay, que no le va a dar bola, quiere decir el eufemismo es que le va a dar menos bola. Ya no tenemos casi tiempo. Es el primero y, como les decía, desarrolla dos géneros. La narrativa y el ensayo. Obviamente es otra etapa, es la del autor, donde la narrativa es casi un recurso con el fin de desarrollar, digamos, su ideología, sus ideales políticos. Por ejemplo, en el caso de la estética del laburante, el relato aparece con el título de La tarea y la herramienta, del cual saca dos lemas, ¿no?, que encuentra, claro. Dos lemas. Uno de mi abuelo. Uno del abuelo y otro de otro. Muy interesante porque son esas herramientas que le ayudan al que realiza determinados trabajos a poder desarrollarlos. Totalmente opuestas. Mi abuelo, en el Museo de la Herramienta de Mano, que es el proyecto donde el delirio encontró otra rama para meterse, está escrito ese lema, es: el que tiene la herramienta tiene la mitad del trabajo hecho. Uh-huh. El que se antepone, el que estabas comentando, es el de un chaqueño correntino que era plomero, donde estuve viviendo ahí en Villaluro, que cayó un día mandado por el dueño de la casa, yo alquilaba ahí, a arreglar todas las canillas. Y el tipo cayó con una bolsita más chica que nada. Y le digo, viene a mirar y va a volver después. Voy a ver. A ver, ¿tenés un destornillador? ¿Tenés una...? Y lo arregló todo. Entonces el tipo, le digo, sos el plomero más liviano que veo de cosas. El que sabe trabajar, trabaja hasta con un lazo. Hasta con un lazo. Obviamente, como ya me encanta ese tema, Graciela, a mí me encanta ese tema. Pues, ¿sabes qué quiere decir? Que aunque no hemos tenido acceso en tiempo y forma a la tecnología, hemos tenido una habilidad desarrollada para equiparar, para compensar eso. Que a veces hasta se la menosprecia lo atamos con alambre, pero eso significa que sin a veces se la menosprecia, sí. Bueno, Hugo Fernández Panconi es un músico, un comunicador, que no hemos hablado de eso, pero bueno, un escritor que tiene, al decir de Villalba, yo lo vuelvo a citar porque en esto coincido plenamente, y es que dice: si los objetivos de las narraciones son la diversión, la emoción y la reflexión, pues es justo reconocer que la misión ha sido cumplida. Sí, y yo creo que lo has logrado a partir también de
de grandes lecturas, ¿no es cierto? Una selección selecta, ¿no? de vocabulario. Hay un estilo fresco, natural, un estilo también detallista, y todo esto como que te ha generado una forma de abordarlo, y yo diría que magistralmente espontánea. Hugo, Es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a vos Muchas por gracias. visitarnos en Placeres de la Lectura. Se agradece. Yo escribí hace un par de años una cosa que se llamaba Poeta en la Intemperie, que arrancaba con una cuestión a partir de algo que vi, de un documental que vi de una amiga, pero después lo he reelaborado, creo que está un poco mejor, usted me dirá. Se llama El poeta y la hormiga. Está dedicado a todos los que queremos escribir por estos lugares y creo que pinta más o menos esos escenarios. Hay que decir de arranque que, por ejemplo, mi aldea, Villatuel, se parece en algún lugar, o sea, viene bien esta cita, el niño Dios. ¿Se acuerda usted de Juan Ramón Jiménez? Cuando yo era el niño Dios era mover este pueblo, una inmensa maravilla, la luz con el tiempo adentro. Cada casa era palacio y catedral, cada templo, y en todas partes reinaba. Estaba todo en su sitio, y estaba todo en su sitio, lo de la tierra y el cielo. Recuerdo luego que un día, después del primer faltar, cuando volví yo a mi pueblo, me pareció un cementerio. Las casas no eran palacios, ni catedrales los templos, y en todas partes reinaba la soledad y el silencio. Yo me sentía muy chico, hormiguito del desierto, con Concha la mandadera, toda de negro con negro, que bajo el tórrido sol y por la calle del medio iba tirando doblada del niño Dios y su perro. El niño todo metido en hondo ensimismamiento, el perro considerándolo con aprobación y esmero. Hay un final que yo no me acuerdo, pero dice, ¿qué tiempo el tiempo? ¿Quién pudiera? Ta, 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 ta. El final es algo así como vivir con el tiempo entero, seguir siendo el niño Dios en mi Moguer, este pueblo. La llegada maravillosa. Bueno, eso viene a cuento porque es una de las alas. Y lo otro que le voy a pedir como una suerte de esfuerzo es que voy a tratar de, cambiando la manera de leer, el tono, que usted se haga la idea de que son intervenciones del documental tipo Animal Planet, de esas huevadas que uno ve cuando tiene tiempo o cuando quiere perder. Y entonces arranca así. Una hormiga pasa todo su tiempo cortando hojas que transporta a los túneles del hormiguero para mantener los hongos con que se alimentan las crías de la colonia. Hasta que un día siente el irrefrenable impulso de trepar a lo más alto de un árbol y en la cumbre de una rama se detiene agotada y muere de inanición. De su cuerpo inerte brota y florece el hongo cuya espora la condujo hasta allí. El poeta sabe lo que es sentirse hormiguito de desierto. Sabe también, o al menos lo intuye, que seducido por la metáfora puede acabar muerto de analogías. Es el riesgo de andar al acecho de sentires propios y ajenos. Se da a veces que despierta más raro que de costumbre y decide tronchar la dirección de sus pasos siempre tendientes hacia el mismo paisaje. Una cierta incapacidad de versificar oralmente lo ha impelido a encarar el afuera con gesto y paso arrebatados. Lo tientan por igual el rumbo de una loma cálida como el de las frías cumbres con las que ha soñado. El asunto es abandonar el castillo de arena de sus pensamientos y la enclenque construcción de su incertidumbre donde han convivido su ser y su hacer. Su zona de confort, digamos, exceso por el que hasta Rimbaud le temía al invierno. Claro que al carecer de mojones, la intemperie puede desorientarlo. En jornadas así es febril el tránsito entre sus ideas y sentimientos, tan de ida y vuelta que el pulular le resulta mucho más opresivo, como si midiera fuerzas contra un esquema ya prefijado, trazado desde intrincados senderos, ora reducidos hacia pasillos íntimos, ora ensanchados por el borde, hacia la exaltación donde confluyen cuando la periferia se vuelve el centro. Todos los centros, menos el que lo estabilizaría, porque si se lo observa más de cerca,
se percibe cierto andar vacilante, como de briago o alucinado. De ese entrechocarse con los que le vienen de frente y atrás, de afuera y de adentro, con la carga del día por cumplir o ya cumplido, y a los que no reconoce, deduce que ha llegado al punto desde el cual no le es posible seguir avanzando. Las lomas de arena y las cumbres nevadas no se hallan en su alrededor inmediato, pero en su interior han colisionado helados pamperos y cálidos ondas, y eso traerá consecuencias. Si tiene suerte, y las musas lo consienten, quizás se conceda un tiempo de introspección, una pausa en un momento tan definitorio. ¿Quién sabe qué y cuántas cosas le pasen en ese momento por la cabeza? Tal vez descubra algo que traía oculto en alguna parte de su organismo y que lo ha empujado hasta ahí. Una opción resignada, pero bien situada en el contexto que le pertenece, es el regreso a casa. No hay elevaciones donde pisa y piensa, por ende, corresponde ser chato en la chatura. Esto le posibilitará seguir siendo uno más, como ha sido, asimilado al conjunto como cualquiera, mientras persiste en la porfía de sublimar el resto de las horas, las no laborables, con una concepción personal que consiga abarcar a los que lo rodean, aunque hoy lo ignoren tanto como en el Olimpo. La queja y la poesía solo son efectivas en voz alta. Independientemente del éxito de este mecanismo, es una suerte que, bajo los actuales parámetros sociales, puede considerarse saludable. Cuando el alimento escasea, algunas bacterias esporulan, es decir, producen esporas. Las esporas son estructuras que contienen el material genético de la bacteria y que resisten largos periodos sin agua ni nutrimentos en condiciones de calor o frío extremo. De no darse esa situación donde el ciclo de su corazón lo expone y rescata a la vez, lo aguardan dos escenarios complicados. Uno es el abandono de las musas, la decepción fatal ante la conciencia repentina del contexto falseado por su imaginación y demasiada ambición y talento insuficiente, y aunque no lo acepte del todo, el quiebre interior es inevitable. Se verá a sí mismo como una hormiga más, trepando, zigzagueando, enterrándose en anónimos túneles hacia lo profundo de la tierra y el próximo día. Renegado consciente de que él es la anomalía ante el funcionamiento instintivo heredado e inapelable de la colonia, que lleva escrito su éxito en la obcecación y la obediencia de cada uno de sus miembros respecto del sentido práctico de la vida. No le alcanzará para quererse, menos aún para querer al resto, y seguirá llevando su cadáver a cuestas. El segundo escenario es el de las musas abducentes, es decir, el producido de su imaginación lo secuestra hacia el delirio definitivo. Entonces los parroquianos usarán legítimamente el término loco, siempre cariñoso comparado con los que él les dedica en sus versos. Y así, blindado en su propio ensueño, se mofará públicamente de la ajena ilusión de libertad, consistente en que todos persiguen lo mismo y lo realizan del mismo modo, movidos por la excluyente prioridad de lograr el sustento diario y el mayor excedente posible para cada individuo y su descendencia. Denostará sin pudor ni rencores al colectivo respecto del individuo. El hormiguero son los demás. Loco sí, pero a salvo de las rutinas utilitarias y navegando aún sobre el dulce mar de las metáforas. Entonces, casi con seguridad, nuestro poeta se autopercibirá teatralmente inmolado por la incompresión ajena. Las partículas de Sir, como esporas de sus versos, repartidas en el aire o impresas en ediciones económicas, quizás se vuelvan en el futuro imprescindibles para su comunidad, aunque el poeta o la poeta nunca lo vean. Proyectan así su legado. Total, la ilusión es lo de todos. Será un hondo silencio. Hasta que ciertamente algún caminante desprevenido o un compueblerino afable o cualquiera de los involuntarios testigos de su perorar, otro loco malo que se asuma como uno de los suyos y se vuelva poco a poco reconocible para el resto por los humores y olores que compone con el día y los curiosos aspectos de su andar sobre el plano, absorba algo del polvo de sus cenizas y tienda a repetir itinerarios y enunciaciones. El poeta surgido en la intemperie o impelido hacia ella, muere finalmente ahogado en analogías adversas, pero persiste a partir del desecho propio. Y como todo el mundo sabe,
Es con este artilugio que las especies que han subsistido y aún pueblan el planeta logran estremecer el resto del ecosistema.